a tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder. Dios me los bendiga, amados hermanos, a todos los que ya nos están sintonizando en este momento y escuchando a través de este medio. Es una gran bendición para nosotros una vez más poder traer lo que es la enseñanza de la palabra del Señor del día de hoy. Dios bendiga a hermano Elvis. Hermano Elvis, Dios bendiga hermano pastor, hermano Moisés también. Y a todos ustedes hermanos que nos están viendo en este momento y los que nos van a ver después también. Esperamos de que esta enseñanza una vez más pueda edificar nuestra vida, podamos ampliar más el conocimiento de la palabra de Dios y también poder ponerla en práctica, que al final eso es lo que Dios anhela en cada uno de nosotros como cristianos. Antes de iniciar entonces vamos a hacer una oración y voy a pedir a hermano Elvis que nos dirija esta oración. Amén. En este momento. Gloria Amén. A Dios. Oremos, hermanos.
Bendito y buen Dios que habitas en el cielo, Señor. Venimos ante ti primeramente, Señor, agradecidos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, nuevamente, con la intención de ser obedientes, Señor, a lo que tú nos llamas, Padre Celestial, y a lo que es el escudriñar tus escrituras, Señor, el aprender de ellas, el estudiarlas, Señor, el poder llevarlas a nuestra vida práctica, Señor, el compartirlas con los demás también, Padre Celestial. Te agradecemos, Padre bendito, por la oportunidad que nos das de hacer esto, Señor. Que podamos, Señor, mediante el Espíritu Santo, Padre Celestial, ser cabal, ser coherentes, ser prácticos en lo que hablamos, Señor. Amén. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Señor, quien guíe nuestra mente, quien guíe nuestro corazón. Porque tú sabes, Señor, que lo hacemos con la mejor intención, Padre bendito. Y te pedimos tu ayuda, Padre Celestial, que ayudes a mi hermano, Señor, que me ayudes a mi persona, Amén, Señor, también, a Señor, a ser diligente, Señor, con lo que hablamos. Señor. Te agradecemos, Padre bendito, por las personas que nos escuchan, Señor, a través de estas plataformas, que hasta allá en sus hogares, Señor, tú bendigas sus vidas, Señor, grandemente, Señor. Que podamos, Señor, de alguna manera de ser de bendición, Señor, en lo que hoy vamos a aprender juntamente, Señor. Ayúdales, Señor, bendícelos, bendice sus familias, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, a poder seguir creciendo, Padre, como lo que somos, como tu iglesia, Señor. Que podamos mantenernos, Señor, unidos. Amén, y poder desarrollar las funciones que tú quieres, Señor, que desarrollemos dentro de ella, y que juntos, Señor, podamos crecer y llegar, Señor, como tu palabra lo dice, a la estatura de ese varón perfecto, Señor, del cual hoy vamos a hablar. Amén. Ponemos este tiempo en tus manos. Que tu palabra sea bendita, Señor, en todo momento. Te agradecemos todo en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. La lección que vamos a iniciar el día de hoy, según nuestro manual, es la lección número 11. Amén. Y el título es La Iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia, y hacen referencia a la iglesia como el equipo de Dios. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. El texto que tenemos para estudio es Efesios 4, del 1 al 16. Y vamos a leer solamente ahorita del verso 1 al verso 3. Y voy a darle la oportunidad a Manuel Elvis que nos haga favor de leer Efesios 4, del 1 al 3. Amén. Y dice la palabra de Dios, como título lleva la unidad del Espíritu. Dice el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, tenemos un texto para memorizar en esta lección y es el verso 7. Y en el verso 7 el texto dice así, dice Pablo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a repetir una vez más, ¿verdad? Porque es el texto que queremos memorizar, queremos guardar para esta lección. Nuevamente dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tenemos también un propósito para esta lección y quisiera que la escucháramos. Esto es lo que queremos lograr con esta lección. Gracias a Dios, la palabra de Dios quiere lograr en nuestra vida esto. Que nosotros como alumnos, dice, comprendamos las implicaciones de la nueva vida en el Señor y el sentido práctico y funcional de pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hoy vamos con Mano Elvis, vamos a desarrollar esta lección acerca de lo que es la iglesia, ¿verdad, Mano Elvis? Amén. Entonces, el sábado pasado vimos cómo el apóstol Pablo hablaba de que como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que la iglesia tenemos que estar bien enraizados, ¿verdad?, creciendo, madurando para llegar a la estatura y plenitud de Cristo. Pero hoy entonces vamos a hablar de ese cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia. Entonces, acá estamos entrando a lo que los teólogos le llaman la eclesiología, ¿verdad? La eclesiología es el estudio de la iglesia, o sea, el estudio
del cuerpo de Cristo. Y cuando vemos la iglesia, estaba yo investigando que el famoso teólogo Hans Küng, él dice que la palabra iglesia en los evangelios solamente aparece 2 veces, ¿verdad? Él hizo una investigación sobre eso, ¿verdad? Okay. Pero el término reino de Dios, ahí aparece más de 100 veces en los evangelios. Entonces, eso nos hace ver que, bueno, es sinónimo, ¿verdad?, de la iglesia, el reino de Dios, ¿verdad?, de lo que Jesús trabajó también cuando Él, pues, estuvo enseñando. Muy bien, entonces, acá en el propósito de el versículo de memorizar dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Y cuál es la gracia, verdad? ¿De qué gracia nos está hablando aquí el Señor, o Pablo, perdón? Está hablando acerca de los dones espirituales, amén, ¿verdad? Entonces recordemos que el Espíritu Santo es el que reparte los dones, ¿verdad? A algunos le da un don, a otros le da 2, a otros le da 5, ¿verdad? Según pues a él le place, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Dice, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, la pregunta que podría surgir en esta tarde es, ¿qué es la iglesia? Tendríamos que definir qué es la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Qué es la iglesia? Entonces, podemos decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios, es el cuerpo de Cristo. También se define a la iglesia como los llamados fuera. Ahora, ¿por qué los llamados fuera? Porque, hermano Elvis, nadie nace dentro. Amén. Amén. Porque todos venimos muertos en nuestros delitos y pecados. Mismo Pablo dice aquí en Efesios, ¿verdad? Uh-huh. Todos venimos separados de Dios. No pertenecemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Sino que es a través de Cristo, ¿verdad? De su muerte en que nosotros venimos y cuando ya aceptamos a Cristo, Él nos perdona, nos hace sus hijos, entonces nos hace parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces, nacemos fuera de la iglesia, pero somos llamados por Cristo a pertenecer a la iglesia. Por eso la definición es los llamados fuera, ¿verdad? Ahora, en el caso de todos aquellos que ya aceptamos a Cristo, ya no estamos fuera. Ahora ya estamos dentro de, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Es también la asamblea de todos los que hemos aceptado a Cristo, de todos los redimidos. Pero hay algo muy importante, hermano Elvis, que podemos enfatizar en este momento, es que ser miembro de la iglesia es un privilegio y no un derecho. Qué interesante, me gustó esta expresión, ¿verdad? Ser miembro de la iglesia o del cuerpo de Cristo es un privilegio. Amén. Y no es un derecho. Yo creo que esto nos va a ir ayudando a nosotros a entender lo que Pablo está enseñando en esta lección. ¿Qué es lo que pretende Pablo acerca de que nos desarrollemos dentro de la misma? Entonces, ese privilegio no lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso que todos aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo tenemos que estar siempre agradecidos porque el Señor hizo eso, ¿verdad? Una definición también que encontré dice que es la comunidad o sociedad de los que han sido salvos y perdonados por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. No sé qué tiene usted ahí, hermano. No, pues ya lo dijo todo usted, hermano, la verdad. Muy completa la definición. Hoy en la mañana estaba escuchando un mensaje del pastor Sugen Michelin. Oh. No sé si han escuchado acerca de él. Y él estaba dando la definición acerca de la iglesia, ¿verdad? Cómo estaba él. Porque dice que en nuestra cultura tendemos a pensar que la iglesia es el edificio, ¿verdad? Es el lugar donde venimos y nos congregamos. Y pues usted ya lo explicó claramente, ¿verdad? De que no se trata del edificio ni de la estructura en donde venimos a aprender de la palabra de Dios o a dar un culto de adoración al Señor, sino que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Los miembros de los redimidos, ¿verdad? Y pues muy interesante, me gustó mucho, ¿verdad? Y yo creo que aclara muchos conceptos. Hay muchas personas, lo hemos platicado en ocasiones, de que nosotros los hispanos venimos de una cultura donde hacemos muy pocas preguntas. Nos conformamos con lo que escuchamos sermones
quedamos con dudas dentro de nosotros, ¿verdad? Porque yo soy parte de esa cultura, yo vengo de donde desde niño acompañé a mi padre a la iglesia y a la congregación, ¿verdad? Con la congregación y solía a veces escuchar palabras o conceptos en los cuales nunca preguntábamos, no aclarábamos esos conceptos. Y eso es lo bueno que estamos haciendo hoy en día con estos estudios bíblicos, que podemos disipar, ¿verdad?, todas esas dudas de cualquier índole que se con respecto al estudio. Sí, es muy importante, hermano Elvis, es muy importante el poder no solo tener la pregunta, sino también preguntarla, ¿verdad? Amén. Porque a través de preguntar nosotros podemos salir de las dudas, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida y que es normal, hermano Elvis, es normal en todo cristiano, ¿verdad? El no dudar de la palabra, no, sino del conocimiento de la palabra, algo que todavía yo no entiendo, no comprendo, ¿verdad? Entonces puede surgir una duda y es bueno poder preguntarla, y creo que para eso también es la clase de escuela dominical, ¿verdad? Solamente que aquí, pues, los que nos están ya sintonizando, los que nos están ya viendo, también pueden escribir sus dudas, y hermano pastor las puede leer también ahí y poder hacerlas a nosotros, y si podemos nosotros, tenemos la respuesta bíblica, la daríamos por supuesto, ¿verdad? Y si no, pues la traeríamos el siguiente sábado. Amén. Entonces, algún punto que usted tocó, mi hermano, y que es muy importante, ¿verdad? El templo no es la iglesia, ¿verdad? Es lo que usted decía, y es cierto. El templo reúne a la iglesia. Es en un templo donde la iglesia se reúne para adorar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso. Aunque algunos pues ponemos templo e iglesia como sinónimo, pero no lo son, ¿verdad? Sino que el templo es la escritura y la iglesia son todos aquellos que hemos sido redimidos. Otra definición que encontré de la iglesia es así que la iglesia es una comunidad salvada y salvadora, dice. Me gustó, mire, dice, es así que la iglesia es una comunidad salvada y salvadora, ¿verdad? Es un nuevo orden en la sociedad, no viviendo separada del mundo, sino viviendo con la conciencia de su redención y con una pasión para compartir esta redención con los que están allá afuera, ¿verdad? Porque la iglesia se reúne para ir, ¿verdad? La iglesia se nutre, se alimenta para salir, para ir, ¿verdad? Y llevar el mensaje del Señor. Por eso que en Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, aquí Lucas nos dice que la iglesia fue creada para cumplir 5 propósitos, ¿verdad? 5 propósitos. Y Pablo creo que está consciente de eso, pero para esos propósitos de Dios, la iglesia tiene que ser un equipo. Hacia eso apunta la lección del día de hoy, ¿va? Ya vamos a entrar a eso. La iglesia apunta a un equipo, ¿verdad? Y la verdad que tenemos que aprender a trabajar en equipo, que es lo que anhela Dios también. Y eso es lo que Él nos enseña. Entonces, las 5 cosas por las cuales, o 5 propósitos, perdón, por los cuales Dios fundó la iglesia en esta tierra, son estas. La primera es para ser evangelizadora, ¿verdad? No podemos obviar eso. Y gracias a ustedes son una iglesia evangelizadora, ¿verdad? Siempre, bueno, por ahora pues cambió un poco, que ya no podemos reunirnos y salir, pero ustedes siempre han estado llevando la palabra del Señor, ¿verdad?, a las personas que no han conocido a Dios. Número 2, la iglesia está para tener comunión, unidad, y a eso se trata el día de hoy, tener comunión, tener unidad, ser uno en el Señor, ¿verdad? Entonces, y número 3, la iglesia está para ser discipulada. La importancia del discipulado, ¿verdad? Y esto que estamos haciendo ahorita es un discipulado. La escuela dominical es un discipulado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un discípulo, un hijo de Dios, que es la iglesia, siempre tiene que estar siendo enseñado, edificado, discipulado. No puede, un hijo de Dios no puede uno puede decir, yo ya lo sé todo, ¿verdad? Siempre es un discípulo. Nosotros siempre vamos a ser un discípulo. Y un discípulo es un aprendiz, ¿verdad? Uno que siempre está aprendiendo, ¿verdad? Y también la iglesia está para servir. Servir. Yo presento el servicio de 3 maneras. El servicio a Dios, su adoración, su alabanza, el culto, el servicio a Dios. El servicio a la comunidad de fe.
Cuando usted, hermano Edwin, visita a alguien, cuando usted ora por alguien, cuando usted lo va a ver al hospital, lo va a ver a la cárcel, lo va a ver, lo que sea, cuando usted y cualquier otro está haciendo eso, está prestando un servicio a su prójimo, a su hermano, ¿verdad? Y el tercer servicio es hacia la comunidad, hacia afuera también, ¿verdad? Sí, hermano. Ahorita que usted dijo eso acerca del servicio, ¿verdad? Cuando alguien de la congregación visita a otro hermano, ahí podemos decir que no es individualmente la persona quien está visitando a X personas, sino que ahí se puede decir que es la iglesia. Amén, ¿verdad? Hermano, porque excelente. Todos somos parte del mismo equipo. Correcto, ¿verdad? Hermano. Yo creo que esto que usted acaba de decir, hermano, debe ser el tipo de pensamiento, el tipo de filosofía cristiana que cada cristiano debemos de tener. Somos un equipo. Usted va, pero no va en nombre suyo, pero va en nombre de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, al cual somos parte también. Por eso que solo uno no puede ser iglesia. ¿Pueden interesar esto, hermano? Uno solo no es iglesia. No. 12 ya son iglesia. Por eso Cristo dijo, no dijo donde uno, no. Dijo donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Interesante, ahí estoy. Entonces, una iglesia es a partir de 2. Uno no. Eso también nos ayuda, hermano Elvis, a entender que hay muchos cristianos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo soy cristiano solitario. Eso no es cierto. No hay cristianos solitarios. Nadie puede trabajar, nadie puede decir, el hermano no va a decir, yo voy a salir a evangelizar solo, yo voy a salir a visitar solo, voy a hacer el culto solo. No, por eso es iglesia. Iglesia es una comunidad. ¿Verdad? Y es lo que Pablo nos va a enseñar ahora, qué características debe tener esa comunidad para poder hacer estas 5 funciones que Dios le ha delegado a la iglesia. Entonces, interesante eso, hermano. No vamos, cuán lindo. Yo creo que qué pastor se sentiría honrado cuando sabe que sus miembros, cuando están visitando, no lo están haciendo a título personal, sino lo están haciendo a nombre del Señor Jesucristo y en representación de la iglesia. Este punto, hermanos, y todos los que nos están escuchando, yo creo que desde ya esto es para despertar en nosotros esta tarde, ¿verdad? O el momento que nos están escuchando, poder entender qué es la iglesia. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Y lo que Pablo nos va a enseñar a través de lo que vamos a entrar ya. Porque, disculpe que los interrumpa, hermano, pero como estábamos hablando al principio, ¿verdad? De que en la escritura, en este pasaje que Pablo presenta a los Efesios, en el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el 16, lo hace bien notorio, ¿verdad? Lo marca en 3 diferentes partes, donde marca desde los versículos 1 al 6, acerca de la unidad, de la comunión de la iglesia, ¿verdad? Y luego de los versículos 7 al 13, él empieza a hablar del desarrollo que cada uno de los miembros de la iglesia o de la congregación debería de desarrollar, ¿verdad? O sea, de la diversidad que hay entre los miembros, ¿verdad? Correcto. De que por eso mismo más adelante, cuando él está hablando del crecimiento, pone al cuerpo mismo como ejemplo, ¿verdad? De lo importante que es una cosa con la otra. O sea, no podemos separar una de las 3, porque es importante para el crecimiento del cuerpo, es importante la unidad, que todos los miembros del cuerpo estén conectados al cuerpo y por ende recibir ese crecimiento. Correcto. Y cada uno de esas partes, de esos miembros, tiene un propósito diferente, un rol que desempeñar, no menos importante que el otro. Correcto. ¿Amén? Este punto también, hermano, sería, lo voy a remarcar. ¿Sabe por qué? Porque a veces también existe el problema de que el cuerpo no entiende eso. De que el corazón quiere que todos los demás sean corazones. Que la mano quiere que todos los demás sean manos. Que los pies quieren que todos los demás sean pies. No es que todos los demás seamos ojos. No, tenemos que entender eso, hermano. Ese punto que usted tocó ahorita muy importante para el entendimiento, porque sin ese entendimiento no hay unidad, sin ese entendimiento no podemos trabajar como Dios quiere para su gloria. Entonces, por eso dice acá en el texto, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia, ¿verdad? Los dones. Entonces, hay dones que usted tiene y que yo no tengo. Es como ya como pastor puedo decir esto, ¿va? Porque me ha tocado. Hay hermanos que se enojan conmigo de las iglesias que yo he pastoreado, ¿verdad? Se enojan conmigo porque yo no tengo el don que tienen ellos.
Y ellos quisieran que yo tuviera el don como pastor, pero yo no tengo ese don que Dios le ha dado a ese hermano, a esa hermana. Entonces, hay quienes se molestan, se enojan. Al principio eso me frustraba a mí y me provocaba negatividad, pero hasta que lo entendí, hermano, me liberé, gloria a Dios. Ahora usted se puede enojar conmigo de que no tenga ese don. Yo no me voy a enojar con usted, ahora le entiendo, ¿verdad? Pero no me voy porque esa es otra cosa que uno como pastor a veces cae en el error de querer complacer, querer trabajar esos dones que no los tiene. Entonces uno de pastor tiene que ser consciente que no los tiene. Debe descubrir sus dones, eso sí, ¿verdad? Pero consciente de los que no tiene. Entonces yo tengo dones que usted no tiene, pero usted tiene dones que yo no tengo. El único don que puedo reconocer yo es cuando me hablan en la calle y me dice Don Elvis. Bueno, entonces eso es muy importante, hermanos, porque o entre la comunidad de fe también, ¿verdad? Hermanos que tienen este don quisieran que toda la iglesia tuvieran el mismo don y entonces se frustran también, se amargan también. No es así, cada quien, ya usted lo dijo y lo dice Pablo, somos diversos, ¿verdad? ¿De qué me serviría a mí tener 5 corazones y no tener ojo? No, uno nada más, un corazón y mis 2 ojos. Y el cuerpo, por eso Pablo toma la analogía del cuerpo para hablar del cuerpo de Cristo. Pero buen punto, hermano. Ahora, la última propósito es la adoración, ¿verdad? La adoración. Entonces, repitamos, la iglesia fue hecha para cumplir 5 propósitos. El primero es la evangelización. El número 2, la comunión. Número 3, el discipulado. Número 4, el servir. Y el número 5, adorar a Dios. Adoración. Para eso está la iglesia. Entonces, puede, pero si nosotros vamos a trabajar, ¿verdad?, en unidad. Muy bien, entonces, dice en la introducción, ¿quiere leerme la primera parte de la introducción, hermano Elvis? Correcto, sí. Por algunos años pertenecía a un equipo aficionado de boliche. Aquí le conocemos en Estados Unidos como bowling, ¿verdad? Oh, yeah. Dice, recuerdo que cuando me aceptaron en el equipo, me indicaron que este era un equipo de tradición, ya que participaba regularmente en los torneos de campeonato. Esto imponía a sus integrantes el compromiso de mantener el sitial de preferencia que había ganado a través de los años. Sígame. Cuando pienso en una iglesia, por lo general, la comparo con un equipo, porque muchas características de los equipos son similares a las características que distinguen a la iglesia. Sígame. La implicación principal que tiene el comparar a la iglesia con un equipo debe sugerirnos, para propósitos de la clase, 2 consideraciones importantes. Una, nuestra formación personal en la experiencia de la fe y del cuerpo de Cristo. 2, cómo nuestra formación colabora con el resto del cuerpo en alcanzar los objetivos del equipo. Ahí está. Y es lo que estábamos hablando, ahí ¿verdad? Estamos, correcto. Entonces, hermanos, según el apóstol Pablo, y lo hemos experimentado ya también, Dios diseñó su iglesia para trabajar. No hay de otra. La iglesia tiene que trabajar, ¿verdad? Hemos sido llamados para trabajar. Lamentablemente, ¿verdad? Dice la estadística que en una iglesia es el 30%, fíjese, en una iglesia es el 30% de la congregación que hace el trabajo que debe hacer el 100%, pero solo es un 30%. Le digo algo más que escuché hoy en la mañana con respecto a lo que usted está hablando. Dice este pastor que dice que lo compara como un juego de fútbol donde 20 están ejercitando el trabajo, ¿verdad? En el campo. Y 20,000 están de espectadores. Solo de espectadores. Así de que eso casi es lo mismo, ¿verdad? Pero esa estadística lo hace un teólogo, ¿verdad? Que el trabajo en la iglesia lo hace un 30% de la membresía. Y un 70% simplemente está de espectador y con la crítica, ¿verdad? Como el que está sentado en un campo de fútbol, ¿verdad? Se la hubiera dado. Dice, yo lo hubiera hecho de esta manera, dice. Yo lo hubiera metido en el ángulo, dice. Yo no hubiera hecho... Sí, es muy bonito el poder observar y criticar desde afuera.
pero estar adentro ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero gloria a Dios, Dios hizo a la iglesia, Dios diseñó a la iglesia para trabajar. La iglesia no tiene que estar en reserva, no tiene que estar, ¿cómo sería la palabra? Inmovilizada, no tiene pasiva. Pasiva, amén, Ajá. pasiva. Sino que Dios la hizo ¿para qué? Para trabajar. Pero ese trabajo tiene que ser en equipo. Y creo que todos los que nos están escuchando en este momento entendemos, ¿verdad? Que es un equipo, ¿verdad? Para los que nos están escuchando pueden pensar en su equipo preferido, básquetbol, béisbol, fútbol, lo que sea. Pues, ahí nos puede ejemplificar cómo esos 11 jugadores, si es fútbol, ¿verdad? Están trabajando, con entrenando, con un mismo propósito, ¿verdad? Pero también tenemos que entender, hermano Elvi, y todos los que nos están escuchando, que para trabajar en equipo se aprende. La verdad es que no todos sabemos trabajar en equipo. Esto es muy importante, hermano Elvis, y todos los que nos están escuchando en este momento. Si yo no sé trabajar en equipo, no voy a poder contribuir para poder alcanzar los objetivos por los cuales Dios preparó a la iglesia. Pero gloria a Dios, se puede aprender. Yo puedo ser una persona que no sé trabajar en equipo, pero gloria a Dios, se puede aprender a trabajar en equipo. Alguien podría preguntar, pero dígame, pastor, ¿y cómo? Ya se lo vamos a explicar en un momento, ¿verdad? Entonces, el cristiano está llamado para aprender a trabajar en equipo. En el trabajo de equipo, eso es algo... Ahora, vea, hermano, yo leí mucho, leí mucho a hermano John Maxwell. Él habla mucho de trabajo en equipo y tiene mucho de liderazgo, trabaja mucho el liderazgo, y él escribió un libro específicamente trabajo en equipo. Y es ahí donde él dice que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Pero ¿cuál es la importancia en el trabajo de equipo? Es que cuando se trabaja en equipo, todos somos necesarios e importantes. ¡Wow! ¡Qué lindo! El concepto de trabajo en equipo es que todos somos necesarios. Como en el cuerpo. Así, en el cuerpo, sí. Ajá. Todos somos necesarios e importantes. Ajá. En el trabajo, en el cuerpo de Cristo Jesús. Ajá. En trabajo de equipo no se saca a nadie. No podemos decir, estos son importantes y estos no. No, todos son importantes, ¿verdad? En cuanto a eso. Ahora, ya lo decía usted, hermano Elvin, el apóstol Pablo toma la analogía del cuerpo. Veamos nuestro cuerpo, hermano. Tenemos un cerebro, tenemos un corazón, ¿verdad? Un hígado, un páncreas, todos nuestros órganos y todos nuestros aparatos, ¿verdad? Que se le llama, ¿verdad? Pero ¿cómo trabajan cada uno? Todos trabajan en unidad. Yo no puedo decir, no es tan importante como mis ojos. No, los dos son importantes, todos son importantes, ¿verdad? Entonces, todos los órganos son importantes. Ahora, ya para entrar al primer punto, lo que acá dice, debemos tener dos consideraciones fundamentales en el trabajo de equipo en la iglesia, dice este autor, ¿verdad? Que estamos estudiando en este momento, de acuerdo a Efesios 4. Y él nos habla de dos, y hoy vamos a ver una nada más, ¿verdad? Él nos habla de dos, dice, nuestra formación personal en la experiencia de la fe y del cuerpo de Cristo. Yo, usted y los hermanos que nos están viendo y todos. Esa formación personal, ¿verdad? En la experiencia de la fe y del cuerpo de Cristo. Algo muy vital para poder trabajar en equipo. Amén. Correcto. Y número dos, y cómo nuestra formación, o sea, el discipulado, colabora con el resto del cuerpo en alcanzar los objetivos del equipo, en este caso, que es la iglesia. Y ya hablamos de 5, ¿verdad? De esos 5 se desprenden muchos más, hermano, pero son 5 fundamentales de acuerdo al libro de Hechos, ¿verdad? Por la cual Dios dejó a la iglesia sobre esta tierra. Entonces, ahora vamos a ver, y ahí donde esto se pone muy bueno, hermano. Yo creo que los 3 puntos que vamos a ver acá, vamos a iniciar viendo lo que es la formación personal. Y eso lo encontramos en Efesios 4, del 1 al 3. Ya mi hermano
ya les dio lectura. Yo quiero darle lectura a otra versión que encontré y que la traigo acá. Bueno, tengo acá otra versión también. Y escuchen lo que dice del verso 1, 4:1. En esta versión dice Pablo: yo, el prisionero de Cristo, dice, les exhorto. Está hablando a la iglesia. Me está hablando a mí, nos está hablando a todos en este momento. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Dice, gloria a Dios, ¿verdad? En esta otra versión que tengo acá dice, yo, así es lo mismo, quiere decir lo mismo. Uh-huh. Yo tengo aquí la nueva versión internacional. Lea. Y dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Amén. En el versículo 1. Dice, para desglosar un poquito, ¿verdad? Sí, lo que Pablo quería decir, ¿verdad? Entonces, Pablo comienza recordando a los efesios, ¿verdad? Por la causa que él está en la cárcel, porque muchos podrán tomar esto como una que él podría estar diciendo, estoy preso en el Señor por algún otro tipo de privaciones que él tenga con su cuerpo, algo, pero no sabemos que literalmente Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Cuando escribió la carta a los Efesios. Sí, entonces él les está diciendo a ellos, les está dejando saber, ¿verdad? Yo estoy preso por ser obediente, ¿verdad? Con las cosas que Dios me ha encomendado, por cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor las mismas personas a las que Él les causó molestia fueron las mismas personas que condenaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El mismo tipo de personas, las cuales ellos se sintieron agredidos tal vez por las predicaciones de Pablo, ¿verdad? Pero Él les está diciendo a los efesios, ¿verdad? Que ellos caminen dignamente, llevando ese nombre de cristianos dignamente, ¿verdad? Correcto. De que buen testimonio. Amén. De que no solo por lo que creemos, sino que también lo pongamos en práctica, ¿verdad? Específicamente a los efesios, él les estaba diciendo, ¿verdad? Sí. No solo basta con el conocimiento que ustedes ya tienen, ahora ese conocimiento es necesario que ustedes lo lleven a la práctica y que caminen como tal. Amén. Amén. Dice, comportarse a la altura es lo que les estaba diciendo él, ¿verdad? Eso significa que lo que creemos, la fe, que seamos coherentes con la fe doctrinal, o sea, la fe en la que creemos con la fe práctica. Amén. Y que haya una armonía entre esas cosas, entre lo que predicamos y lo que hacemos, ¿verdad? No, hay muchas ocasiones en las que nosotros como padres o como hijos o como hermanos a veces decimos cosas que no las practicamos. Por ejemplo, un padre que fuma tal vez le podrá decir a su hijo, no, nunca te quiero ver fumar, y tal vez tiene el cigarro en la mano, ¿verdad? Entonces, algo así más o menos es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice que andemos dignos conforme al propósito al cual fuimos llamados. Yo creo que eso sería mi comentario, hermano. Un teólogo brasileño, él dijo esto, hermanos, dijo él, la ética no se enseña, la ética se vive. Me gustó mucho. Hace años yo leí ese y nunca se me ha olvidado. La ética no se enseña, se vive. Y es lo que usted nos está tratando de decir acerca de lo que Pablo está diciendo. Es interesante, hermano, que él dice, pues, a que se muestren dignos de la vocación. Nuestra vocación. Y usted hacía énfasis en que la vocación cristiana. O sea, en otras palabras, cuando usamos el término vocación, estamos hablando de nuestra profesión. Una profesión. Y me gustó cuando usted decía comportarse a la altura. Eso es lo que Pablo está diciendo. Compórtense a la altura del llamamiento de Cristo, que es la profesión de ustedes ahora. No era nuestra profesión. Cuando yo no tenía a Cristo, esa no era mi profesión.
Pero ahora que me he convertido a Cristo, dice Pablo, ahora, Guillermo, es tu profesión. Y debes mantenerte a la altura de esa profesión. Ser digno de esa profesión, amén. Como aquel médico, el ingeniero, el abogado, que se siente digno de su profesión y que con altura lleva esa profesión. Qué interesante, hermanos. Qué interesante, hermano Elvis. Me apasiona esto, ¿verdad? Esta exhortación de Pablo. El evangelio no es cualquier cosa. Por eso él dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. Amén. Él es tremendo, él está preso. Pero la palabra no está presa y él lo menciona más o en otra parte, dice él, ¿verdad? Y él dice, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, es potencia, es dinamita de Dios. Entonces, qué lindo, hermanos, que Pablo comience diciendo esto, ¿verdad? Que nos mostremos dignos de la vocación. Hermanos que nos están escuchando en este momento, el cristianismo no es cualquier cosa. Y si tú ya le aceptaste a Cristo Jesús, si tú ya le entregaste tu corazón a Cristo, entonces tu vocación es ser cristiano. Por eso, qué lindo es cuando alguien se presenta en cualquier circunstancia donde tiene que presentarse y a toda voz, a viva voz y con toda soltura dice, yo soy cristiano. Sí. Por la gracia de Dios. Cuando yo estaba en la universidad estudiando, y por X presentación, pues siempre mis catedráticos cuando eran nuevos y pedían que nos presentáramos. Entonces yo decía, yo me presentaba y decía mi nombre y tres cosas me gustaban a mí que supieran: que era casado, que era cristiano y que era pastor. Y cuando me preguntaban, ¿y cuál es su profesión? Pastor evangélico. No, decían, no, queremos entonces soy pedagogo. Pero mi profesión es pastor evangélico. Es que nuestra vocación. Amén. No solo para el ministerio pastoral, sino para todos los cristianos. Esto nos levanta, gloria a Dios. Levanta nuestro espíritu, levanta nuestra vida cristiana. Entonces Pablo dice, yo prisionero de Cristo exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido, dice Pablo, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Entonces, ahora, también tenemos que ver, hermano, que la vocación también está hablando acerca de lo que Dios le da a usted. Por eso que en el pasaje del texto, por analizar, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, hermano Elvin, a usted Dios le ha dado un don, 2 dones o 5 dones, yo no sé, usted lo sabe. Igual, ¿verdad? A mí me ha dado varios dones también. Últimamente descubrí uno más. Hace como unos 3, 4, unos 6 años tal vez, descubrí uno más. Compártalo. Sí, tengo 5 dones, según yo, pues, ¿verdad? De los que yo sé, pues, que estoy consciente que los tengo, pues, ¿verdad? Porque he visto la evidencia también de eso, ¿verdad? Pero ese quinto, como le decía, hace como 6 años lo descubrí, o sea, de la práctica y todo eso llegamos a verlo. Entonces, ahora, lo que estamos diciendo con esto, hermano Elvis, es que, y hermanos que nos están escuchando en este momento, es que el don que nos ha dado Dios, porque recuerde que nosotros no lo podemos pedir, pero el Espíritu Santo es el que decide si lo da o no lo da, ¿verdad? Entonces, pero ya esos dones que hemos descubierto y que estamos trabajando, esa es mi vocación. Es como el médico dice, yo soy médico, esa es mi vocación. El abogado dice, yo soy abogado, esa es mi vocación. Usted puede decir, hermano Elvis, yo soy maestro. Dios me ha dado el don de ser maestro en la iglesia, esa es mi vocación. Dios me ha dado a mí el don de ser líder en la iglesia, esa es mi vocación. Dios me ha dado a mí el don de servir en la iglesia, porque no todos tienen el don de servir. Entonces, dice, ese es mi don, esa es mi profesión, esa es mi vocación. Porque recuerde que uno se esmera y se aboca y uno va a dar su vida y toda su vida y su tiempo y sus años a esa vocación. Pablo estaba bien claro. Pablo dice, mi vocación es Dios a ser misionero de los gentiles. Amén. Y ahí gastó su vida. Y ahí dedicó toda su vida. Entonces lo que Pablo también nos está diciendo a nosotros. Esa es tu vocación. Tú tienes una vocación en Cristo. ¿Y qué es lo que te da la vocación? Es el don que Dios te ha dado para ponerlo al servicio de Dios.
Pero hay que llenar 3 requisitos, dice Pablo. Hay que tener 3 requisitos para poder funcionar bien dentro de ese cuerpo de Cristo. ¿Algo que quiera agregar? Sí, lo que quería, no sé si a eso se refiere usted ahorita con los 3 requisitos que va a mencionar, pero lo curioso, ¿verdad? Que para poder descubrir ese don necesitamos primero ponernos al servicio. Claro. A ponernos a trabajar, ¿verdad? Así es, el don así se descubre. Amén. Porque, y de igual manera, ¿verdad? Pablo está siendo bien sabio aquí cuando usa el cuerpo como ejemplo, porque si nos ponemos, por ejemplo, a ver nuestro cuerpo, si no lo ponemos a ejercitar, ¿verdad? No vamos a ver cuál es la función de cada miembro, ¿verdad? Si el cuerpo va a estar estático todo el tiempo, cada miembro no va a desarrollar su función correctamente, y lo cual le hace daño al mismo cuerpo, ¿verdad? Claro. Aun cuando una parte de ese cuerpo no está cumpliendo esa función, ese ejercicio, ¿verdad? Ese desarrollo, pues se enferma. Enferma al resto del cuerpo. Se enferma el cuerpo. Amén. Con un solo miembro que no funcione, ya hay enfermedad en el cuerpo. Amén. La salud, la definición de salud me gusta mucho cuando la escuché hace años. Dice, la salud es ausencia, o sea, la salud es cuando todos los órganos están trabajando bien. Entonces hay salud en el cuerpo. Correcto. Pero con un órgano que comience a fallar, el cuerpo empieza a enfermarse. Y un órgano ya afecta al otro. Si no se logra curar, afecta a otro y a otro, como un carro también, ¿verdad? En la mecánica también, ¿verdad? Entonces podríamos decir que un don no lo podemos descubrir si no estamos al servicio. Por eso, hermanos, gracias, hermano, qué bueno. Cuando alguien pregunta, ¿y cómo puedo descubrir mi don? Póngase a trabajar. ¿Por qué? Porque entonces también voy a descubrir los dones que no tengo. Ahora, una señal de que es su don es que le empieza a gustar. Se siente bien. Y aun cuando alguien puede decir, no le salió bien, usted se siente bien. Y la otra es que el Espíritu Santo comienza a dar fe a través de la iglesia que usted tiene ese don. Habla, hermano Edwin. Hermano Edwin, qué bien le enseñó usted la lección, hermano. No es para... No, también ahí tenemos que... ya viene lo que vamos a hablar ahorita, sí, ¿verdad? Por eso que necesitamos esos 3. Sí. Porque si no, entonces se nos infla la cabeza, ¿verdad? Sí. Por eso necesitamos estos 3 que venimos ahorita y que vamos a empezar a estudiar, aunque ya el tiempo se nos fue. Pero entonces el cuerpo de Cristo, ¿no? Comienza a confirmar. Conmigo, hermanos, soy sincero y Dios lo sabe, no miento. Yo ni siquiera sentía el llamado y ya habían pastores que decían, Guillermo, Quique, un día tú vas a ser pastor. Y yo me reía, no de burla, Dios me libre, no era de burla, Dios, pero me reía. ¿Sabe por qué me reía? Yo no me consideraba pastor. Un siervo me dijo, lo invité yo, estaba yo todavía bien jovencito. Y me dice, mira, Quique, me dice, y mire, fue profecía porque me dice, acordate de este lugar, y todavía está el lugar en Coatepec, enfrente a la iglesia hasta ahora, ahí hicieron la iglesia. Acordate de este lugar donde estamos sentados, dijo, el día que vos vas a ser pastor. Y fue uno de los primeros. Ay, Dios, ¿qué? Yo iba a pensar en pastor. Pero yo estaba trabajando entre los jóvenes haciendo esto, predicando, y entonces el Espíritu Santo comienza a confirmar, hasta que al fin, pues sí, tengo el don de pastor. Amén. Ahora ya estoy seguro, pues, ¿verdad? Al principio no estaba seguro de eso. Y todo nos pasa. ¿Será que tengo o no tengo? Entonces el cuerpo va y el Espíritu Santo va confirmando también, ¿verdad? Como dijo un hermano, cuando es don, uno no se cansa. Pero dijo un hermano, me canso en el trabajo, pero no del trabajo. Me canso de servir en el don, pero no del don. ¿Me explico? ¿Verdad? Y así es cuando es un don. Bueno, entonces... en esa formación personal que nos habla el apóstol Pablo, del 1 al 3, son 3 versículos que yo quiero leerlo acá en esta versión. Dice el verso 2, escuche lo que dice esta versión, dice, me gustó mucho, dice, verso 2, 4, 2. Sean humildes y amables. Miren, Pablo, tan lindo el apóstol Pablo, ¿verdad?
El día que lo miremos en el cielo, yo le voy a estrechar la mano, pero bien fuerte, ¿verdad? Dice, sean comprensivos y unos a otros en amor. Wow, no es fácil, no es fácil. Pero mire, estas palabras brotan de un corazón. Voy a repetir, sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros en amor. Verso 3. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Entonces, necesitamos 3 cosas para poder contribuir al trabajo en equipo y contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero por eso el título es una formación personal. Cada uno de nosotros tenemos que tenerla, adquirirlas, para poder entonces trabajar muy bien dentro del cuerpo de Cristo. Porque si no, entonces nosotros no vamos a trabajar muy bien. Ahora bien, ¿qué dice Salmo 133:1? Como dice, mirad cuán bueno. Y delicioso es. Mire, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los hermanos juntos, pero también en armonía. Porque hermano Elvis, usted y yo ahorita estamos juntos, pero si no nos llevamos bien, no hay armonía. Entonces por eso David usa esas 2 palabras, porque son diferentes. Podemos estar juntos, pero no en armonía. Pero dice David, que es delicioso cuando los hermanos están juntos y haya una armonía. Porque ¿verdad? Es vital para la salud del cuerpo, exactamente. para la salud de la iglesia. Amén. Entonces, hermano, la primera característica que debemos de tener los cristianos, que es una formación personal, es lo que es la humildad. La humildad, gloria a Dios. Y la humildad es lo contrario ¿de qué? Del orgullo. Por eso Dios dice, yo resisto a los soberbios, a los orgullosos, pero doy gracia a los humildes. Por eso es que todo aquel cristiano que se consagra y recibe la segunda obra de gracia, el Espíritu Santo comienza a trabajar en él. Y le voy a decir algo, hermano Elvis, y creo que todos los que estamos presentes acá y los que nos están escuchando lo saben o lo debemos de saber. Ese Dios nos baja los humos. Porque con orgullo, hermano, no se puede servir a Cristo. No se puede servir en la iglesia. No vamos a contribuir a la unidad, ¿verdad? Sino que vamos a contribuir a la desunidad, ¿verdad? A que no estemos unidos, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué tenga. Léanos, hermano. Léanos ahí, por favor. Nomás lo que se refiere a la humildad. Sí, solo la humildad. Ok, dice en el inciso A, ¿verdad? La humildad, dice, según el diccionario Laures, la palabra humildad significa condición de la persona que actúa sin orgullo, sin presumir de sus méritos y reconociendo sus defectos y errores. Dejémoslo ahí. Hablemos un ratito rápido de eso. Qué tremendo, hermano. Esta definición, todas tan excelentes, hermano. Todas tan excelentes las que nos dan acá y que nos ayudan nosotros a entender, ¿verdad? Dice que la humildad es la condición de la persona que actúa sin orgullo, ¿verdad? Sin presumir de sus méritos. Sin presumir de sus méritos y reconociendo, qué lindo. El humilde reconoce sus errores, amén, sus defectos, ¿verdad? Hermano pastor, no me dejará mentir. Qué lindo es trabajar con los humildes. Qué lindo es trabajar con los humildes. Propician paz. El humilde propicia unidad. Gloria a Dios, hermano Elvis. Facilita el trabajo. Pues por eso Pablo lo pone aquí como primer lugar. En esa formación personal, dice Pablo, para poder alcanzar los objetivos de la iglesia, dice, primero, hijo mío, tienes que ser humilde. Jesús lo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Dice ¿Quería comentar algo, pastor? Amén, sí, el punto también es de que viendo el otro lado, ¿no? Es bueno, ¿verdad? Yo creo que como pastores desearíamos tener siempre
personas así. Pero también necesitamos reconocer, pienso yo, ¿verdad, hermano pastor? Usted sabe, ¿no? El ministerio. Pero también necesitamos a veces de esas personas que a veces Dios ha permitido, ¿verdad? En los ministerios, en las iglesias, porque Dios aún las usa para que aún como líderes, como maestros, como pastores podamos ser transformados, ¿verdad? Nuestra fe, yo pienso, como dicen, la temperatura, ¿verdad? Es medida en la vida del creyente por medio de aquellos, ¿verdad? Como dice usted, ¿verdad? Y a veces desearíamos no tenerlos, pero a veces lo veo como el punto de Dios está trabajando algo en mí. Claro, ¿verdad? Dios está queriéndome enseñar algo a través de esa persona que tal vez no es humilde, ¿verdad? Entonces, y a la misma vez nos muestra a nosotros, líderes como pastores, en qué nivel, en dónde estamos, ¿verdad? Si estamos siendo humildes o estamos siendo orgullosos o pretenciosos o altaneros, ¿verdad? Y podemos llamarles todas las eros, ¿verdad? A eso. Entonces, sería bueno que también, ¿verdad? Podamos ver esa parte, ¿no? Porque hay circunstancias, ¿verdad? Que Dios las permite con un propósito, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por esas personas, porque a través de ello, ¿verdad? No he quedado en ese nivel, pues, ¿verdad? De decir, no, pues, si no, pues todo sería bonito siempre, ¿no? Pero el Señor lo permite para seguir madurando en nosotros también. Sí, lo ¿no? entendemos. Amén. Entendemos eso, hermano, de que Dios lo permite, ¿verdad? Porque a veces, bueno, a través de eso Dios también nos va moldeando a nosotros, ¿verdad? Amén. Pero el punto clave aquí, hermano, es de que si hay humildad, contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, al poder alcanzar los objetivos de la iglesia. Por eso Pablo aquí es claro, ¿verdad? De que debemos de ser humildes, ¿verdad? Para poder llegar. ¿Algo más, hermano? ¿O podemos seguir leyendo? Vamos a seguirle, hermano. Dice también en la definición que nos da de la palabra humildad en el diccionario teológico Beacon, dice: la persona humilde es aquella que voluntariamente somete su carácter con el fin de fomentar las buenas relaciones con los demás. ¿Verdad? Amén. Pues lo que estaba diciendo el pastor, ¿verdad? Él ahí estaba mostrando su tolerancia, ¿verdad? Con respecto a este tipo de personas. Y pues al él mostrar su tolerancia, pues también está poniendo a prueba su humildad, como él dijo. Claro, ¿verdad? porque el segundo punto es eso, hermano. La mansedumbre es eso. Pero no entramos todavía ahí, ¿verdad? Sí, pero está bien. Sí, seguimos. Ok, entonces dice: la persona humilde ata su carácter a una iniciativa de servicio, de desprendimiento y de amor, tal como lo hizo Jesús. La persona humilde entrega lo mejor de sí a fin de que reine la paz con el prójimo. Eso. Me gustó mucho esa última parte, ¿verdad? La persona humilde entrega lo mejor de sí a fin de que reine la paz con el prójimo. ¿Qué dijo Jesucristo? Bienaventurados los pacificadores, dijo, ¿verdad? Qué interesante. Me ha tocado ver ese don, hermano. Bueno, debemos alabar a Dios por cualquier don, ¿verdad? Pero esa característica de pacificador, ¿verdad? Me ha tocado que ver a hermanos, ¿verdad? Que el pacificador no le echa más leña al fuego. No, él echa agua. Amén. Sí. Y hermanos, ¿cuánto se beneficia la iglesia de Cristo, el testimonio también, ¿verdad? Y los pastores, que tenemos hermanos pacificadores, ¿verdad? Que contribuyen pues es que el humilde contribuye a la unidad, ¿verdad? Contribuye a la paz dentro de los cristianos, ¿verdad? Y hermano pastor de acá de la iglesia, hermano Moisés y yo como pastores, damos gracias a Dios por esos hermanos pacificadores, ¿verdad? Que nos ayudan, hermano, porque si no nuestro ministerio se pondría un poco más difícil, resolver más problemas. No, estos hermanos nos ayudan a resolverlos. Un hermano pacificador dice: no piensa así, hermano Elvis. No, hermano, no seamos así, ¿verdad? Mire, la palabra de Dios dice así. Tal vez usted tiene algo contra otro hermano, o piensa actuar contra o aún con el mismo pastor, pero viene el pacificador: no, hermano, oremos, hermano.
No le ponga importancia. Es que lo dijo por mí. Tal vez no, hermano. No lo dijo por usted. Orémosle a Dios. Tranquilo, hermano. Ánimo, hermano Elvin. Vamos adelante. Sigamos adelante. Esos son los pacificadores. Ya viene usted y dice, tiene razón, hermano. Oremos, pues. Ore por mí, hermano. Bueno. Muy bien. Una característica. El tiempo avanza y ya casi nos queda muy poco tiempo para terminar. Vamos. 4. Bueno, vamos al segundo. Es el inciso B. El inciso B, que es la mansedumbre. Wow, amén, hermano. Lea, hermano. Dice, en el libro La Teólosis y el fruto del Espíritu, se describe la mansedumbre como un poder controlado. La mansedumbre es una característica propia de una persona dócil y que se manifiesta en el trato con los demás. No obstante, hoy aprenderemos una nueva consideración en la definición de esta virtud. La mansedumbre es un poder, porque forma parte del fruto del poderoso Espíritu Santo, pero es un poder que debemos fortalecer en nuestro espíritu. Es un poder que tiene que hacerse parte de todo nuestro ser, para que todo nuestro ser esté sometido y controlado por ese poder. La mansedumbre, entonces, se convierte en un elemento de armonía, mediante el cual se mantiene la paz con nuestros semejantes. Por tanto, la mansedumbre es un poder que debemos practicar. Es necesario practicarlo y ensayarlo constantemente. No podemos ser mansos si en la práctica no lo somos. En ese sentido, la mansedumbre es una rutina que hacemos y practicamos diariamente. La mansedumbre es parte de nuestro estilo de vida. Amén. Amén. Esa es la segunda característica que el apóstol Pablo pide de la iglesia, ¿verdad? Como una formación personal, que eso debe estar en usted, hermano Elvi, debe estar en mí también, ¿verdad? Entonces, ser humildes, ¿verdad? No orgullosos. Y la mansedumbre, que como ya sabemos, y aquí el manual no lo dice porque es bíblico, la mansedumbre es parte de los frutos de la llenura del poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? ¿Podríamos decir que la mansedumbre es equivalente a la amabilidad? Va por ahí, hermano, va por ahí. Me gustó mucho lo que dice acá. La mansedumbre como un poder escuche lo que dice. La mansedumbre como un poder controlado. Un hábito. Sí, o sea, un ejemplo. Usted dice, bueno, yo tengo el recurso económico, yo tengo el poder y la facultad para poder vengarme, para poder destruir a esta persona, pero no lo voy a hacer. Tiene poder, pero lo controla. Por eso Pablo y Jesucristo. Como el dominio propio. Ese es el dominio propio, hermano. Es el dominio propio. Y lo que ustedes comentaban, hermano pastor, la clase pasada, ¿no? Yo pienso que esa es la consecuencia, ¿no? Yo pienso que vamos a llegar a ser iglesia, ¿verdad? Cuando que Jesucristo moldee, ¿verdad? Esa es la condición, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a querer ser parte, vamos a querer ser equipo. Amén. ¿Verdad? Somos, ¿verdad? Bueno, es como lo que, no sé si usted comentaba al comienzo, ¿no? Una persona que solamente es un fan, ¿verdad? Levanta la bandera y dice, yeah. Pero no es lo mismo que el que está jugando, ¿verdad? Entonces, yo pienso que podríamos hacer como una similitud, ¿no? En cuanto a la iglesia, ¿no? Hay muchos fans, pero hay muchos que están queriendo ser parte del equipo. El equipo practica, el equipo se sacrifica, el equipo lleva una dieta, el equipo hace ejercicio. Entonces, parte de ser el equipo de la iglesia, ¿verdad? Yo necesito estudiar la palabra, yo necesito orar. Y como consecuencia, en mi vida comienza el Espíritu de Dios a ejercer eso. Ese fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, ¿no? Eso que viene a ser parte. Entonces, cuando alguien no lee la Biblia, cuando alguien no ora, cuando alguien no estudia, hago la pregunta yo, ¿está siendo parte del equipo o no está siendo parte del equipo? Solo es un espectador nada más. Entonces hay condiciones para ser parte del equipo de Dios. Yo pienso que cuando reconocemos primeramente, ¿verdad?, de dónde nos ha sacado Dios, de cuál era nuestra condición antes de conocerle, que
el mismo Pablo nos dice al principio del libro de Efesios, ¿verdad? De la carta a los Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados, que no merecíamos nada, ¿verdad? Que si podemos nosotros llevar nuestra mente a ese momento, ¿verdad? A esa condición en la que nos encontrábamos, y ahora pertenecemos a una iglesia donde nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo hombre nos dice, ¿verdad?, cuáles son las reglas del juego, cuáles son las características que tenemos que desarrollar como nuevas personas, como hijos de Dios. Entonces, no nos debería de costar el poder sincronizar con los demás y poder formar esa unidad de la que está hablando, ¿verdad? Entonces yo creo que más bien aquí la pregunta debería de ser, ¿verdad?, ¿cómo debería de ser entonces la relación entre hermanos, nosotros, sabiendo, ¿verdad?, la condición a la cual pertenecíamos antes? Yo pienso lo siguiente, ¿no? Mi relación vertical con Dios afecta mi relación horizontal, ¿no? Sí, entonces, correcto. Ahí es importante, o sea, la esencia, la base, ¿verdad?, es esa, ¿no? Mi relación con Dios. Si mi relación con Dios no está bien, yo no voy a poder ser parte, no voy a poder jugar en el equipo bien. Por eso no crecemos. Correcto. No maduramos. Porque al no practicar las disciplinas espirituales que usted decía anteriormente, ¿verdad?, no soy parte de, entonces no hay crecimiento. Y en ese crecimiento, en esa entrega, en ese crecimiento, entonces comienza el Espíritu Santo a trabajar en mí, ¿verdad? Y yo puedo también pensar y empezar a entender y a comprender, ¿verdad? Como Pablo lo está enseñando acá, que el primer punto para que yo pueda contribuir a la armonía, la humildad, la mansedumbre y la paciencia que vamos a ver en la próxima, ¿verdad? Ok. Si así usted que quiere que la lea de una vez ya para que quedemos ya ahí. No sé si todavía tenemos tiempo. Ya. Sí. Muy bien, entonces damos gracias a Dios, hermanos, a todos los que nos escucharon, nos vieron, y a los que lo van a ver por diferido. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hoy hablamos acerca de lo que es la eclesiología, la que estudia lo componente a lo que es la iglesia, y hoy hablamos acerca de que la iglesia está llamada a trabajar y a trabajar en equipo, y para poder trabajar en equipo Dios nos pide una formación personal, y esa formación personal tiene que ver con lo que ser humildes, ser mansos y ser pacientes también. 3, ¿verdad? La paciencia lo vamos a ver en la próxima lección, ya solo es una parte pequeña, y entramos a la otra parte de esta hermosa lección. Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración breve y les agradecemos a ustedes que una vez más, hermanos, nos han sintonizado en esta oportunidad, y espero que hayamos aprendido todos juntos en esta hermosa tarde. Gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento de enseñanza. Gracias por hermano Elvis, Padre, hermano Pastor Moisés y tu servidor Dios, quien mis hermanos, Señor, me dieron el privilegio de poder dirigir esta enseñanza al día de hoy, y la hemos terminado en esta parte, Padre. Te damos gracias y bendecimos a todos los que nos sintonizaron y los que nos van a sintonizar, y te damos gracias porque nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien.